Lucía Vázquez, que es la directora de Educación Especial del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Qué bueno. Usted me va a hablar un poquito más fuerte, más directo al micrófono. Tenemos la asistencia para el lenguaje de... Lengua de señas. Perdón, de Sonia Encarnación, que nos va a ayudar, y es porque Hay personas la sordas. educación especial tiene, también incluye a personas con dificultades auditivas, si me permite el término, le llaman sordo ceguera. Hay diferentes tipos de discapacidades. De discapacidades, explicar. el trastorno de espectro autista, físico-motora, la parálisis cerebral, en fin. Por eso es lo relativo a la educación especial. Y bueno, la licenciada nos va a contar qué se está haciendo, qué se ha hecho, cómo reunir estas distintas discapacidades y cómo lograr formarlos, cómo tener esos elementos comunes para poder trabajar con estos niños a nivel nacional. Bienvenida nuevamente y cuéntenos sobre su labor. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta ya que el ministro Luis Miguel de Camps y la viceministra Ángeles Checker quieren que promovamos la inclusión educativa de los estudiantes en situación de discapacidad y estamos con la apertura del año escolar. Este 24 de agosto ya estamos listos para darle la bienvenida a los docentes, a los niños y niñas y sobre todo a las familias de los estudiantes en situación de discapacidad, en procura de garantizar su acceso, su permanencia y luego el logro de los aprendizajes. Correcto. ¿Cuántos centros hay a nivel nacional y de los, digamos, de los equipos, del material de tecnología en que ustedes se auxilian para poder hacer este trabajo? Nosotros tenemos 58 centros de educación especial. De ellos tenemos un grupo de personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Por ello tenemos una intérprete aquí porque nos interesa que ellos en su lengua de señas se comuniquen y sepan la labor que estamos realizando para el inicio del año escolar. En los centros regulares tenemos 136 aulas específicas donde tenemos niños con discapacidad, los cuales van transitando hacia los centros regulares. Obviamente, al inicio cuando llegan se necesitan evaluaciones, ajustes curriculares, apoyos de materiales accesibles para luego ir transitando en la medida que ellos van desarrollando sus habilidades hacia los centros regulares con los demás estudiantes. Los docentes en estos centros, porque, bueno, uno quizá por esta dinámica con la educación, digamos, tradicional, uno tiene cierta distancia de la formación de estos docentes para este tipo de educación. Docentes suficientes, no hay dificultad en lograr captar a este tipo de personal para una educación que en cierta medida es especializada. Sí, lo es. Es muy especializada porque depende del tipo de discapacidad que vamos a abordar. Tenemos profesionales diferentes en las áreas como en las regionales y en los centros educativos. Técnicos nacionales que están en apoyo a todos aquellos que están en diferentes regionales y a los diferentes centros educativos del país, 18 regionales, 122 distritos, y dentro de ellos están los centros educativos donde hemos identificado niños y niñas en situación de discapacidad y un grupo que también fue identificado de altas capacidades intelectuales. Ya para ellos tenemos los profesores y tenemos también un programa de apoyo para que estos estudiantes puedan transitar de una manera regular dentro del sistema. Estamos conversando con Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación MINER. ¿Cuántos centros hay dispuestos para ese tipo de estudiantes? Yo dije hace un momento, 58 centros y la transición que estamos realizando dentro de centros regulares, 136, más 12 aulas que hemos abierto en estos días que se van a aperturar ya para el inicio del año escolar, en los cuales también tenemos más 19 que van los jóvenes con el trastorno del espectro autista. Ha sido uno de los grandes desafíos. Tenemos diferentes necesidades en el apoyo de esos jóvenes porque no todos llegan
a la universidad por diferentes situaciones de crisis, de limitaciones cognitivas, y a ellos les hicimos un programa de transición a la vida adulta y laboral, donde están aprendiendo un oficio y luego se van incluyendo en el sector productivo en la medida de sus habilidades. Usted decía que de esos centros pasan a las aulas normales con estudiantes. Regulares, y entonces, sí. ¿cómo reciben la docencia en ese sentido? O sea, ¿van los profesores especializados a esas aulas? Tienen los profesores especializados. En todos los centros donde tenemos niños con discapacidad, está el personal preparado, e inclusive ahora en la jornada de verano preparamos 1.500 más para que puedan ir en apoyo a ese docente que está en el aula. Es un desafío, cada día aparecen más niños con discapacidad, pero hasta el momento tenemos identificado 21.600 con diferentes tipos de discapacidades, como trastorno del espectro autista, discapacidad visual, auditiva, sordoceguera y discapacidades múltiples, que es un grupito muy complejo. De eso hay 1.200. Un solo niño con 5 comorbilidades. En prácticamente todo el país, en todas las regiones. En todas las regionales, 18 regionales, en los 122 distritos del país. Tenemos equipos multidisciplinarios para que apoyen a esa población y a los padres, porque hay un tema emocional, primero para la aceptación de un niño con discapacidad y segundo, que permitan recibir los apoyos que ese niño o esa niña o ese adolescente requiere dentro del sistema educativo. Nuestro trabajo es pedagógico, pero con los apoyos que necesitamos, y en algunos casos tenemos que articular con otras instituciones para evaluaciones, para certificado de discapacidad con el CONADIS, y posterior a eso una pensión solidaria que el presidente Luis Abinader aprobó para esos niños y niñas más vulnerables. Estamos conversando con Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación MINER, y también tenemos en presencia aquí a la traductora de lenguaje de señas, Sonia Encarnación. ¿Qué sucede? Que este programa está articulado también con diferentes especialistas en todas las regionales del país, y además de esto, cómo se maneja la cultura de la comprensión de las capacidades especiales de los niños o distintas, la inclusión en la cultura de los otros actores dentro de la escuela, los compañeros, los padres, los docentes, incluso desde las terminologías que le dicen a alguien con una capacidad distinta, y cómo también se le involucra la comunidad en todo aquello. Muy bonita pregunta. Realmente nosotros hemos hecho un trabajo de sensibilización y seguimos haciéndolo, contamos con ustedes. Estos medios son necesarios para dar a conocer los servicios que ofrecemos en el sector público. Los docentes en las aulas regulares, donde yo les hablaba que transitan de una aula específica hacia los centros regulares, van acompañados con un apoyo, un personal especializado de la regional. En las regionales, que son 18 en el país, tenemos equipos multidisciplinarios, más o menos de 12 personas, algunos son 15, depende de la región, depende de la cantidad de estudiantes identificados, y esos profesionales van apoyando a través del técnico distrital también con la comunidad educativa, a los docentes, a los padres y en especial a los ajustes que hay que hacerle a esos niños para que puedan aprender. Nosotros estamos articulando con todo lo que son los indicadores de la inclusión. El SISMAT nos pidió que el ministerio debe ser totalmente inclusivo y estamos trabajando para ello en los aspectos relativos a la infraestructura escolar, a los materiales accesibles, que es nuestro fuerte. Por eso ustedes ven la accesibilidad para la persona sorda, a las personas ciegas el trabajo del braille, que los materiales deben estar traducidos en su idioma para que ellos puedan comprender los contenidos curriculares que ya están establecidos en el Ministerio de Educación. Hay los espacios, ahora que ADP estaba denunciando limitación de aulas para estudiantes en sentido general, hay las capacidades, no se da este problema en este ámbito de educación especial.
Tan pronto se nos identifica un niño, hay casos que llegan directo a la Dirección de Educación Especial. Nosotros estamos en el primer piso del MINER y nosotros inmediatamente activamos protocolos. Allá hay un protocolo donde se registran los cupos, inmediatamente a qué lugar va el niño. Siempre el ministro Luis Miguel de Camps, cuando le llegan casos directos, me escribe, el niño tiene 5 años, vive en tal lugar, porque esas son las preguntas clave para uno saber a qué centro lo vamos a reubicar, o si se muda, dónde lo vamos a llevar, a qué otro centro, o si es a otra regional. Inmediatamente ese protocolo está activo para saber dónde llevar el niño, y una evaluación, por supuesto, para ver las habilidades que tiene, pero sobre todo dónde necesita apoyo educativo, que es nuestro trabajo. ¿Hay alguna articulación con los centros, por ejemplo, CAID, educación y posteriormente las experiencias que tienen las universidades para poder diseñar la ruta para que estas personas con capacidades distintas puedan lograr, igual que cualquier individuo en la sociedad, tener una carrera y desarrollarse? Y un poco me explico con un caso práctico. Coordino una carrera universitaria. ¿Cuál? Y carrera de comunicación corporativa en la Pucamaima. Muy bien. Y nosotros tenemos esto muy, en las dos carreras, tanto en cine como en corporativa, muy normalizado, con las capacidades distintas. Entonces vemos cómo la ruta de acompañar a un niño desde pequeño lo puede hacer un profesional normal como a cualquiera, y que ejecute y que sea también totalmente funcional. Entonces se identifica desde CAID la ruta INAIPI, Ministerio de Educación y posteriormente también MESID, para que ese individuo realmente tenga la ruta normal que cualquier otro ciudadano. Lo primero, que en la Pucamaima ya tenemos unos formadores que a través de INAFOCAN se hizo un trabajo hermosísimo con Flaxo Argentina y con UNICEF. Esos formadores de formadores, UNFU, Pucamaima, UNIBE, son 10 universidades que formamos en equipo para que puedan garantizar el acceso a estos estudiantes y sobre todo esa transición ya grande que van a los que llegan a secundaria y luego a la universidad. Todo docente que trabaje con estudiantes, no importa el tipo de estudiante, puede ser un niño regular o un niño con una situación de discapacidad, debe conocer cómo transversalizar en su programa de estudio la educación inclusiva y pedir ayuda cuando lo necesite. Un ejemplo, en lo que es APEC, un hermano mío es profesor de letras y un día en pandemia me llama desesperado porque en una página está trabajando virtual con una joven sorda. Y él me dice, hasta aquí llegó mi carrera. Digo, no, buscamos una intérprete. Inmediatamente nos comunicamos, una intérprete con su madre. Esa muchacha pasó su universidad, se graduó, le entregaron su diploma y así se le buscó un empleo. Porque las empresas también quieren incluir al personal con discapacidad. Son personas muy decentes, personas honestas, pero sobre todo una calidad humana, que tú no ves malicia en ningún estudiante que luego de ser incluido en el sector laboral no te va a hacer nada de maldad en ningún escenario. Yo tengo profesionales en mi área, que personas ciegas, profesores de mucha calidad, de mucho nivel, personas con discapacidad auditiva, también profesores, que también articulamos. Usted preguntó con el CAI, claro que sí. Un niño necesita una evaluación que es referido al CAI, igual ellos reciben personas que ellos evalúan que necesitan una escuela, nos lo envían. Nosotros tenemos un protocolo de articulación. Desde la Dirección de Educación Especial tenemos una persona que coordina esa articulación con el CAI y con las regionales, que tenemos las diferentes técnicas en los CAD, que llamamos Centro de Atención a la Diversidad, donde se le hace el ajuste curricular que, dependiendo de lo que surgió en la evaluación, para que ese niño pueda transitar igual que los demás, porque es un tema de derecho. Estamos garantizando los ODS, en este caso el 4 de la inclusión. La educación es inclusiva de por sí. La práctica es la que estamos transformando. En su universidad también tenemos muy buenas prácticas inclusivas. Entonces, el deseo nuestro es que ustedes nos ayuden a seguir comunicando que sí hay los materiales accesibles dentro de nuestro Centro Nacional de Recursos, que sí tenemos los intérpretes para los sordos, e incluso cada día el ministro Luis Miguel de Camps nos nombra ese personal de apoyo que va identificándose. Las necesidades que van surgiendo se van nombrando.
porque este es un tema que es de todo, la sociedad, diferentes regiones, hay inclusive síndicos, le dicen ahora alcaldes, los alcaldes nos están apoyando, regidores, porque se necesita de toda la sociedad para incluir a este personal con discapacidad, ya sea en la transición que usted decía a la universidad, ya sea a nivel laboral, pero los niños y niñas sobre todo, esas familias que requieren ese apoyo emocional e inclusive transporte adaptado. El ministro ha entregado alrededor de 60 buses con rampa y eso garantiza que ningún niño se quede en casa. Tiene la posibilidad. Bueno, iba por ahí, porque está el TRAE, que es un excelente servicio para los estudiantes, pero había esa parte, como los accesos en un país que es muy violento contra la persona con ese tipo de discapacidad y que faltan muchas trampas. Qué bueno que están esos autobuses con esa posibilidad. Conversamos con Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación. Yo estoy realmente, uno como periodista cree que lo sabe todo, pero sorprendido de que tienen los recursos y el que me oye dirá, bueno, el Ministerio de Educación es el único ministerio por el 4% que lo tiene. Pero a veces las instituciones tienen los recursos y no hacen la gestión correcta para satisfacer las necesidades de muchos ámbitos de atención. Y la verdad que cubrir todas estas actividades especiales, este tipo de inclusión tan importante, a mí me cae bien y no me deja sorprender. Y esa interacción que hay con los centros, los CAI, y que también tengan esa posibilidad de acceso para las discapacidades motoras. Coméntame un poquito lo del síndrome autista, cómo trabajan. El trastorno del espectro autista algunos tienen comorbilidades con tema de comunicación, con tema de en el aprendizaje algunas limitaciones, y hay otros que tienen un potencial muy alto, que lo hemos incorporado a las altas capacidades intelectuales. Esos ajustes curriculares los hacemos nosotros desde la Dirección de Educación Especial. Todo niño o niña que llega con el trastorno del espectro autista identificado con su diagnóstico, nosotros articulamos los protocolos con el CAI para las evaluaciones y para las terapias. Y nosotros la inclusión educativa en los centros de nuestro país. Ya por eso hablábamos de esa transición, porque van creciendo, no se quedan pequeñitos. En la medida que van creciendo, van a un programa que se llama Transición a la Vida Adulta y Laboral, donde están los talleres, ellos aprenden un oficio y de esa manera van cumpliendo con el protocolo que se lleva en el Ministerio de Educación y luego van a los centros, vamos a decir, a las empresas que aceptan incluir niños con discapacidad. Se tiene el registro de 1% de empleabilidad. A la fecha tenemos 1.300 identificados en el Ministerio de Educación, personas con discapacidad nombrados dentro del sistema. Y estamos trabajando para seguir identificando y pidiéndole a las empresas que incorporen a ese personal por la calidad del servicio que ofrecen, porque son personas con muchas habilidades. Pudiera ser visual la discapacidad, pero tiene los apoyos al braille. Claro. Puede ser una persona sorda, pero tiene un intérprete y hace el trabajo igual que cualquier otro ser humano en la empresa. La cantidad de estudiantes que reciben esta educación especial, que desarrollan sus niveles, sus grados en el bachillerato y hasta van a la universidad y la concluyen. Hay estadísticas que nosotros a la fecha cerramos lo que fue el año escolar con 21.600 estudiantes en el sistema. Ahora en la primera semana, al iniciar el 24 de agosto, que damos la apertura al año escolar, esa primera semana vamos a seguir evaluando los que siguen hacia la transición a la universidad y los que entran nuevos. Toda la semana es de ambientación, conocer qué necesidad traen. Obviamente necesitamos a los padres y madres que se presenten. Igual el transporte que se le debe ir asignando de acuerdo al pueblo, vamos a decir a la regional o al distrito donde está ese niño. Y los que van a la universidad ya estamos trabajando con el MESID para que los docentes tengan un material accesible de acuerdo a la necesidad específica de ese estudiante.
Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación Minero. En ese sentido, ¿cómo, y vuelvo atrás con los padres? Porque Miner puede disponer de todo el programa, pero si el padre, por ejemplo, interrumpe el proceso en aquella cadena que ya hemos identificado, pues entonces será infructuoso. ¿Cuáles son los mecanismos para mantener al padre involucrado y sobre todo que cumpla con lo que se debe, porque son más horas incluso las que hay que dedicar, ¿no? Sí, nosotros desarrollamos una guía en la Dirección de Educación Especial orientando a los padres de qué hacer con su niño y niña mientras está en casa, y se le ha dado tanda escolar extendida para que esos padres y madres tengan calidad de vida, puedan trabajar, y luego viene el transporte que lleva ese niño a una ruta cerca de su casa. ¿Y qué tú crees? Usted perdone que le diga tú. No, nosotros estamos buscando todos los mecanismos para que ningún niño se quede fuera. El ministro Luis Miguel de Camps y el presidente Luis Abinader han pedido que pongamos todo el esfuerzo, el personal entrenado, los materiales accesibles, que no hay límite para apoyar a estos estudiantes. Necesitamos que padres y madres sí se incorporen, que a las reuniones, inclusive estamos haciendo un protocolo virtual para los que tienen trabajo, facilitarle que en la tardecita se conecten y que nos hagan sus preguntas, nos digan cómo llegó el niño. Ese seguimiento ya está preparado con un equipo. ¿La ADP ayuda? ¿Tienen interacción ustedes? Bueno, yo le mando un saludo afectuoso a los queridos amigos de la ADP. Ellos son padres y madres también, la mayoría, muchos son profesores. Contamos con su apoyo. Yo creo que un niño con discapacidad no tiene bandera. La necesidad de un niño con necesidades específicas debería garantizarse, respetarse y sobre todo permitir que ese niño no falte a la escuela. Licenciada, cuando si tenemos ya un registro de los niños que tienen el coeficiente intelectual por encima de la media, más elevado, que representan también un reto, y para sus padres. Muchas veces los padres dicen, pero yo ni sé qué responderles porque ellos van volando. Tenemos ya identificado un banco de datos, de información, y sobre todo la conciencia a los padres de es que tiene un coeficiente intelectual superior. Sí, nosotros le llamamos altas capacidades intelectuales. Ya trabajamos un protocolo también, hicimos entrenamiento a padres en 6 regionales del país, hemos encontrado 146 estudiantes con altas capacidades, y a ellos los estamos apoyando con tecnología, con los recursos accesibles, los temas emocionales, porque se da el caso que una docente con los estudiantes en el aula y sale uno que se mueve mucho, que termina el examen primero, entonces ella tiene que saber qué hacer con ese estudiante que no se aburren. Entonces hay que evitar ese aburrimiento, evitar que el muchacho moleste, con ajustes en procura de que este niño, pues alguien lo apoya a que esté en una actividad ya sea de deporte, porque ya terminó el examen, él cumplió con su programa. Ahora, es la escuela la que tiene que estar preparada para que ese niño esté incorporado en otra actividad extracurricular, si es necesario. Precisamente ahora vienen las Olimpiadas Especiales. A mí hay que darme una semana para hablar de eso, esto no da tiempo para explicar tantas cosas bonitas que hay. Esas Olimpiadas Especiales van a ver personas sin discapacidad con jóvenes con discapacidad intelectual, compitiendo en igualdad de oportunidades. Desde ahora, septiembre, comenzamos, septiembre, octubre y noviembre, vamos a tener ya esas Olimpiadas. Estamos articulando con lo que son el mismo CONADIS, que con ellos trabajamos de la mano, el mismo CAI y también el Centro de Recursos Nuestro y la institución que se llama así, Olimpiadas Especiales, dentro del Ministerio de Deporte. Eso es para apoyar a esos muchachos. Maravilloso, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación, por estas informaciones, por actualizarnos. Reitero, uno cree que sabe todo y sabe muchas cosas, pero qué bueno este ámbito de educación especial, de que se pueda ir donde esos niños y que se pueda cubrir a tantos hogares que tienen estas realidades. Y en esta parte última, uno recuerda muchos muchachos que los frustraron o los sacaron de las aulas porque eran muchachos molestosos, porque no dejaban quieto. Mire su muchacho está mal educado. No,
que el muchacho tiene altas capacidades, termina primero y se aburre. Se aburre y se pone a hacer otras cosas, a estar hablando con el niño que le queda al lado. Y qué bueno que se presta atención, se identifican estos las necesidades de esos jóvenes. Sí, estas capacidades, y se puede trabajar con ellos. La verdad que interesante esto, y que se pueda cubrir ahora al inicio del año escolar, que tómese unos 30 segundos, un minuto, para recrear los datos estadísticos de los centros nuevamente, y de la actualización de que todo está listo para poder cubrir a esta comunidad de estudiantes especiales. Sí, agradecerles a ustedes esta oportunidad para sensibilizar a toda la comunidad educativa, a los padres y madres que se presenten el 24 de agosto. Nosotros queremos darle el servicio, solo tienen que llegar o hacernos saber dónde buscar su hijo para poder coordinar con el TRAE la recogida de ese estudiante en una ruta que se establece de acuerdo al lugar donde viven. Nosotros estamos prestos a apoyarles en el Ministerio de Educación, el ministro Luis Miguel de Camps, la viceministra Ángeles Checker, pero en especial el presidente Luis Abinader. Está muy de cerca de las necesidades de estos estudiantes en situación de discapacidad para apoyar a padres y madres que realmente requieren este servicio. Bueno, de nuevo las gracias a Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación. Aprovechamos este momento para recordarles que la ferretería más completa del país está en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Materiales industriales, los equipos, las herramientas de la más alta calidad, usted las encuentra ahí, no invente. Vaya al sitio seguro para que pueda ampliar el apartamento, hacer los arreglos del lugar, la casa, procurarlo todo. Te va a sorprender de todas las posibilidades que da Materiales Industriales. Cristian, una ferretería completa. te dieron un bono hoy. Ajá. Con el comercial traducido en lenguaje de señas. Ah, por excelente. Por Sonia Encarnación. Encarnación. Sí. Muchísimas gracias, Sonia Encarnación. Oh, pero qué bueno, ya vamos a un segmento que no llegamos regularmente. De nuevo las gracias y un saludo para el ministro Luis Miguel de Camps. Muchísimas gracias a ustedes. Éxitos.